Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité por organizar este espacio de intercambio entre docentes que apostamos por innovar y repensar la educación desde el aula. Yo soy Mario Tudela Petit y junto a mis compañeros Adrián Marco, Sergio Montalt y Nuria Ortega, hoy venimos a compartir una propuesta didáctica que hemos desarrollado y que lleva por título Más allá del muro. Este proyecto nace de la inquietud sobre cómo podemos motivar a los estudiantes en las clases de educación física en un contexto cada vez más digitalizado y donde la desmotivación impera en el alumnado. La propuesta que presentamos fusiona dos elementos, la gamificación y la escalada, y que dadas las características del contexto, aunarlos se convierte en una herramienta poderosa para afrontar algunos de los grandes retos que vivimos en nuestras aulas de educación física. En este sentido, ahondaremos en estos aspectos clave dentro de la propuesta. He de destacar también que esta ya se llevó a cabo, pero no nos vamos a centrar totalmente en cómo se hizo, sino más bien en resaltar cómo puede trasladarse a diferentes contextos de aula, en función de las características y necesidades del alumnado y del centro. Actualmente, la educación física se enfrenta a tres grandes retos que han sido identificados en la literatura y también hemos constatado en nuestra propia experiencia profesional. En primer lugar, esa desmotivación del alumnado, especialmente entre aquellos que no se sienten identificados con los deportes tradicionales o que han tenido experiencias previas negativas con la asignatura. Seguidamente, esa relación conflictiva con la tecnología, que si bien es cierto que forma parte del día a día del alumnado, rara vez se integra como una herramienta aliada en las clases de educación física. Y en tercer lugar, ese predominio de contenidos deportivos clásicos que a menudo dejan de lado prácticas más inclusivas, alternativas o cercanas a la naturaleza, limitando así la diversidad de experiencias motrices. Frente a esto, nos planteamos cómo podemos ofrecer una experiencia significativa, inclusiva y motivadora, y la respuesta que proponemos es a través de la gamificación, entendida no solo como un simple recurso lúdico, sino como un planteamiento estructurado basado en el uso de los elementos de los juegos y que puede canalizar toda esa motivación, aumentar el compromiso del alumnado y favorecer cambios positivos en su actitud hacia el ejercicio físico. En este sentido, diferentes autores definen la gamificación como ese uso o incorporación de elementos de los juegos en contextos que eminentemente no son lúdicos, como es el educativo. Incorporar características propias del juego, como puntos, niveles, retos o recompensas, en estos contextos puede hacer la experiencia mucho más atractiva. Diferentes estudios han demostrado su eficacia, principalmente en tres aspectos principales: en el aumento de la motivación intrínseca, en el fomento del compromiso sostenido o lo que se denomina en la literatura anglosajona el engagement, y la facilitación del cambio de comportamiento hacia algo mejor. En el ámbito específico de la educación física, diferentes metaanálisis y revisiones sistemáticas destacan que la narrativa es uno de los elementos más poderosos para fomentar esa motivación intrínseca. Sin embargo, vemos que la mayoría de experiencias en esta asignatura, que en relación con la gamificación, no incluyen una narrativa estructurada, lo cual puede ser una oportunidad metodológica clara para que nuestro proyecto sea un éxito y esa narrativa sea el eje vertebrador de nuestra propuesta. Para diseñar esta propuesta hemos tomado como referencia el Autálisis Framework, que es este modelo situado en la parte derecha que divide la experiencia de juego en 8 núcleos motivacionales, que a su vez están agrupados en cuatro grandes tipos de motivación. En el lado izquierdo, aquellos motivadores extrínsecos basados en recompensas. En el lado derecho, aquellos motivadores intrínsecos que producen un sentimiento de valoración de la actividad en sí misma y no por un deseo de adquirir recompensas externas. En la parte superior, aquellos motivadores positivos que pretenden que la experiencia del alumnado sea más satisfactoria. Y por último, en la parte inferior, los motivadores negativos, que tienen como objetivo que el alumnado tenga un sentimiento de lo que puede perder y por lo tanto deben trabajar bajo cierta presión e incertidumbre. Este marco nos ha servido para diseñar elementos de gamificación equilibrados que respondan a diferentes perfiles motivacionales del alumnado. Además, ofrece una herramienta práctica para el docente, ya que permite adaptar la gamificación según el contexto y las necesidades concretas del grupo. Todo este enfoque se alinea estrechamente con la teoría de la autodeterminación de Ryan Deci, uno de los marcos teóricos más sólidos para comprender cómo se motiva al ser humano. Dentro de ella, entre las 6 subteorías que presenta, encontramos la teoría de las necesidades psicológicas básicas, que establece que para que las personas se sientan motivadas de una manera holística, necesitan satisfacerse tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la percepción de competencia y la necesidad de relación, en el que el alumnado se siente vinculado a un grupo y apoyado por sus compañeros. Si os dais cuenta, al lado de cada necesidad mostramos cómo algunos de los elementos de la gamificación implementados en nuestra propuesta están orientados a potenciar estas tres necesidades, tal y como afirman algunos autores que veis en pantalla. De esta forma observamos la relación que hay estrecha tanto del octálisis a la hora de la elección de los elementos como el efecto que se les atribuye
a la hora de satisfacer esas necesidades psicológicas básicas, maximizando de esta forma el éxito de cualquier propuesta gamificada. A partir de este marco teórico y los retos detectados, planteamos los siguientes objetivos. Aumentar la motivación del alumnado, menos interesado por el ejercicio físico y la práctica deportiva, fomentar la superación personal y la autorregulación emocional, mejorar habilidades motrices, muy estrechamente vinculadas con la escalada, y su promoción como ocio activo frente al sedentarismo digital, y usar la tecnología de forma consciente como herramienta educativa. Todos estos objetivos se alinean con el currículo y con una gamificación basada en la evidencia y centrada en el alumno. Una de las primeras barreras que encontramos al plantear la propuesta fue la disponibilidad de recursos materiales, ya que no todos los centros disponen de rocódromos o instalaciones específicas para llevarlo a cabo. Por eso apostamos por una solución creativa y económica, transformando la espaldera tradicional en un rocódromo escolar funcional. Para ello solo utilizamos cintas adhesivas de colores que establecen esos bloques o caminos por los que el alumnado ha de pasar, como podéis observar en la imagen. Es que todas las vías tienen un adhesivo en el que se indica el inicio y el final de la ruta. Por otro lado, las colchonetas colocadas en la base para garantizar la seguridad en caso de caídas, cuerdas de cualquier tipo que se pueden utilizar para la elaboración de nudos, colgar obstáculos de la espaldera o para simular una cuerda en escala deportiva. Y por último, el uso de mosquetones como recurso opcional que se pueden encontrar en ferreterías cercanas por un precio muy económico. La propuesta, aunque pensada para los últimos cursos de primaria, puede adaptarse fácilmente a otros niveles. Combina la práctica de la escalada con una narrativa y retos cooperativos, distribuidos en 8 sesiones. Utilizamos la herramienta web MyClassGame para gamificar y gestionar de forma sencilla todos los elementos del sistema. Para diseñarla nos apoyamos o fundamentamos en el Octalysis Framework, que como podéis observar en el octógono nos permitió activar las 4 dimensiones motivacionales que hemos comentado previamente. De esta forma logramos que todo el alumnado encuentre algún punto de conexión emocional o lúdica que favorezca su implicación, especialmente en aquellos que suelen mostrar menos interés por la educación física. Esta propuesta se compone por 8 sesiones en las que, para lograr los objetivos propuestos, el alumnado se embarca en una narrativa de aventura que acompañará al alumnado en su proceso de aprendizaje. El alumnado se convierte en parte de una expedición que busca alcanzar la cumbre Pixel, un lugar simbólico donde se reconecta el cuerpo y la mente, alejándose del exceso de tecnología y de la desconexión emocional que muchas veces nos genera esa tecnología. A lo largo de los 4 capítulos y misiones, el alumnado debe superar zonas como el Valle del Lag, las grietas de la interferencia o el muro de la saturación, hasta llegar a la gloriosa extensión de la cumbre, donde demostrarán todo lo aprendido durante las sesiones. Cada capítulo conecta con una misión de My Class Game, así la narrativa no solo actúa como hilo conductor, sino como un potente motor motivacional que da sentido a cada sesión, conectando la dimensión física, cognitiva y emocional del alumnado. Esta primera misión en el campo base se vincula con actividades y dinámicas cooperativas, en las que haya una primera toma de contacto motrizmente agradable y que los estudiantes estrechen vínculos sociales. Por ejemplo, se pueden hacer juegos en los que un grupo a toda la clase se suba, o en grupo o a toda la clase se suba a la espaldera y tengan que ordenarse siguiendo diferentes criterios, por ejemplo, la edad, la altura o la talla de zapatos. Además, podemos implementar otras variantes como el intercambio de una sudadera mientras se está escalando. En resumen, en la primera y en la segunda sesión se realizan ejercicios más orientados a la mejora de coordinación y habilidades relacionadas con la escalada y se pone especial énfasis en la colaboración y el trabajo en equipo. Sí, la misión no solo sitúa narrativamente al alumnado, sino que les plantea retos físicos y sociales alineados con los objetivos. En la segunda misión, para avanzar en la narrativa, deben aprender a escucharse, comunicarse y cooperar. Esta parte se relaciona directamente con las sesiones 3 y 4, donde se introducen por primera vez 2 modalidades fundamentales en la escalada, el boulder y la escalada deportiva. Como podéis observar en el vídeo, este capítulo se desarrolla a través de actividades como un circuito de obstáculos, desplazamientos en travesía o retos de equilibrio. Los estudiantes comienzan a familiarizarse con estas disciplinas, enfrentándose a desafíos que deben superar en pareja o pequeños grupos. Llevan a cabo una acción entre iguales, veréis en posteriores diapositivas, en la que hay enseñanza recíproca y una retroalimentación constante por parte del propio alumnado. Las 4 últimas sesiones se centran en perfeccionar la escalada y el boulder, superando 2 retos finales, el muro de la saturación y el monte Pixel. Durante ellas, el alumnado realiza una evaluación sumativa y aprende a chapar, es decir, a pasar la cuerda por los mosquetones simulando una vía de escalada deportiva. En este caso, el alumnado debe detenerse cada ciertos metros para pasar su cuerda por los mosquetones de la pared. Como podéis observar en las imágenes, nosotros teníamos más material del que se precisa, sin embargo, con mosquetones o cuerdas cortas
se puede realizar de la misma manera. En lo que respecta a los elementos de la gamificación, como podéis ver, hemos utilizado la plataforma MyClassGame. Se trata de una herramienta con una interfaz muy atractiva para el alumnado y además muy sencilla de manejar. En nuestro caso, el acceso lo hacían desde el aula de informática, entrando a su cuenta personal, y desde ahí podían consultar sus puntos de experiencia, las monedas acumuladas para realizar distintas actividades en clase, el nivel que habían alcanzado, el progreso de cada una de las misiones de la propuesta, así como las recompensas obtenidas. También podían ver la colección de insignias y coleccionables disponibles, que como veis están directamente vinculados con los contenidos teóricos. Y por último, poder acceder a la tienda, donde podían canjear monedas por ventajas que luego les resultaban útiles para participar en los juegos durante las sesiones. En cuanto a la evaluación, buscamos que las misiones, la narrativa y los momentos de evaluación coincidieran y se complementaran para que fueran coherentes y tuvieran sentido con la propuesta didáctica. El primer momento consistía en una reflexión individual sobre el uso de las TIC. En el segundo se realizaba una coevaluación que podéis observar en la parte derecha de la diapositiva. Y el tercer momento se llevaba a cabo con la herramienta Plickers, a través de un cuestionario tipo test que abordaba distintos aspectos teóricos del proyecto. El cuarto era una evaluación de aptitudes que se realizaba al final del bloque durante la última sesión y además se le añadían dos más. Se consideraba el nivel alcanzado en Main Class Game como indicador de implicación durante toda la propuesta y una diana de autoevaluación sobre las percepciones y aprendizajes del alumnado. En definitiva, cuando la gamificación se apoya en teorías psicológicas sólidas y se adapta a las características del alumnado, se convierte en una herramienta muy poderosa para potenciar tanto el desarrollo motor como la motivación de forma integral. Incorporar elementos de juego no solo hace más atractiva la práctica física, sino que también logra enganchar a quienes habitualmente no se sienten motivados por ello. En este sentido, la escalada gamificada actúa como un potente nexo entre el entorno digital y el físico, favoreciendo así un aprendizaje significativo y alineado con los desafíos educativos actuales. Aquí os facilito las referencias bibliográficas en las que nos hemos fundamentado y con esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.